En este día martes vamos a conversar sobre un personaje que es conocidísimo. Es uno de los personajes más conocidos en la historia de las religiones, porque incluso está a la base del judaísmo, del islamismo y del cristianismo. Estoy hablando de Abraham y vamos a hablar del pacto con Abraham. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios su sabiduría para poder hacer la reflexión del estudio de este día. Nuestro buen Padre Celestial, queremos poner en tus manos de amor nuestras mentes, nuestros corazones, para que tú puedas iluminarnos con tu espíritu a fin de que nosotros podamos comprender qué elementos de pacto están en el pacto de Abraham que son para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Dani Perla, pasamos varios siglos después de Noé y llegamos aquí a Abraham. Bueno, antes Abraham, antes de que se le cambiara el nombre. Y me llama mucho la atención porque a él se le hace un llamado, Génesis 12 del 1 al 3, también lo puede leer en casa. Y ahí de nuevo Dios inicia, como ya usted lo ha destacado antes, con las promesas. ¿Y qué promesas le da aquí a Abraham, pastor? Bueno, son promesas realmente maravillosas y yo creo, hermano Gerson, que podemos leer esos textos. Claro que sí. Porque Dios quiere también asegurarnos a nosotros esto mismo que aseguró a Abraham. Por supuesto, aquí tenía un contexto bien específico y mientras leemos este texto o antes de leer este pasaje, aquí en Abraham vemos nuevamente que el pacto lleva implícita la idea de la gracia, porque la Biblia dice que Dios habló a Abraham. Habían unas 70 naciones circunvecinas ahí de Abraham. ¿Por qué Dios se enfocó solo en él? En él, sí. Realmente es un llamado de gracia y Dios sabe que Abraham está dispuesto para aceptar. Sin embargo, Dios le hace bendiciones que sobrepasan con creces cualquier otra promesa que se le pueda hacer a una persona, y lo vamos a leer. Bueno, dice aquí el pasaje, Génesis 12 del 1 al 3, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy abarcante. Bien. Muy grande realmente. Aquí vemos... por ejemplo, Dios le dice: la tierra que te mostraré. Dios le estaba prometiendo un lugar. Así es. Esa era una promesa. Le dijo que lo iba a hacer una nación grande, que lo iba a bendecir, que su nombre iba a ser grande, y hasta hoy es grande el nombre de Abraham. También le dijo que él iba a tratar con aquellos que se opusieran a Abraham. O sea, es una especie de un guarda, de un guardaespaldas personal de Abraham, como diciéndole: mira, si alguien te quiere molestar, ahí yo voy a ver con esa persona. O sea, tú no tienes que defenderte, déjame que yo voy a arreglar. Yo me encargo. Y lo vimos en la vida de Abraham, realmente maravilloso, pero además le dijo que lo que sucediera en su familia iba a tener repercusiones para todas las familias de la tierra. Así que aquí vemos que solamente alguien como Dios podía cumplir esta promesa, porque voy a poner una ilustración. Digamos que alguien viene y me hace esa promesa, pero yo me muero. ¿Cómo yo me aseguro que mi familia va a seguir siendo beneficiaria de esa promesa? Por ejemplo, tenemos ahí los faraones egipcios. ¿Dónde están los familiares de ellos ahora? ¿Dónde ha seguido esa línea, ese linaje de los faraones? Ya han pasado tantos siglos y no está. Sin embargo, como Dios fue el que hizo estas promesas, Dios tenía, y aquí volvemos a lo mismo, las promesas de Dios, lo que es la diferencia de la de los seres humanos es que Él las puede cumplir. Sí, Él sí y puede. si Él dice: yo voy a hacer algo, lo va a hacer, aunque pase el tiempo, aunque pase cualquier circunstancia. Ahora, pastor, me llama mucho eso, la atención que ha dicho: Dios las va a cumplir. Esta promesa de ser bendición para toda la tierra, específicamente esa parte, según el apóstol Pablo, tiene un cumplimiento, pero no se dio en la historia propia de Abraham mientras él vivía,
y durante muchos siglos no se dio hasta el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesús cumple esa promesa de ser bendición para toda la tierra? Porque Dios le había dicho que de su descendencia iba a nacer el Mesías, de su descendencia. Entonces recordemos, aquí lo que Dios le está diciendo a Abraham es lo mismo que Dios le dijo a Adán y Eva. Ajá. En Génesis 3:15, donde les dijo que él iba a traer a un descendiente que iba a aplastar la cabeza del enemigo. Entonces Dios siempre fue cuidando esa línea. Luego nacieron Adán y Eva 2 hijos, Caín y Abel. Abel muere, queda solo Caín. Caín no está interesado en una relación con Dios. Entonces luego nace Set, que a través de él va la línea, y Noé, y luego a través de Noé va la línea de Abraham, de los hijos de Noé que permanecieron fieles. En otras palabras, por eso la Biblia habla mucho de genealogía, porque Dios está cuidando de cumplir esa promesa, y Él iba a necesitar al ser humano como vehículo para cumplir esa promesa, en este caso, porque Él iba a nacer en este mundo como un hombre. Así que precisamente en la vida de Jesús, quien nació, la Biblia dice, bajo la ley, nacido de mujer, se cumple al final esta promesa hecha a Abraham. Ahora, pastor, en este caso vemos a un Abraham, antes de que se convirtiera en Abraham, que hace exactamente lo que Dios le pide. Es decir, Dios le había dicho, vete de tu tierra y tu parentela, y él hace exactamente eso. ¿Qué es lo que motiva a Abraham a actuar? Es decir, en otras palabras, ¿cómo se ve aquí la relación entre la fe y la obediencia? Aquí recordemos lo que vimos en la lección de ayer con Noé, donde está claramente establecido esa relación entre la gracia, la fe y las obras, y obediencia. Y aquí lo vemos en Abraham. Hay un texto clave aquí en Génesis, el capítulo número 17, cuando Dios le hace esa promesa a Abraham. La Biblia dice, más bien vamos antes al capítulo 15, el capítulo número 15, y el versículo 6 es la clave de la pregunta que usted nos ha hecho. Sí, porque bueno, aquí dice Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová, o Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí está, antes de que Abraham pudiera actuar, lo importante es que él creyó. Igual con Noé. Antes que Noé pudiera construir un arca o pasar encerrado dentro de esa arca en el momento del diluvio, Noé tuvo fe. Creyó. Sí. Noé creyó. Cuando Dios hace una promesa, cuando Dios hace una relación de pacto con alguien, el primer elemento es creer, o sea, confiar en ese Dios que te está diciendo eso. Antes de cualquier otra cosa. Quiere decir que después lo que viene será un resultado de haber creído. Lo que motiva a Abraham es que cree en Dios, que le está haciendo una promesa grande, confía en ese Dios, y su alma, su mente se relaciona con ese Dios en una manera de amistad, porque de hecho Abraham en la Biblia fue llamado amigo de Dios. Amigo de Entonces Dios, sí. y vuelvo a repetir aquí, hermano Gerson, para los propósitos que la repetición es necesario. Vuelvo a repetir, Dios no quiere tener robots, Dios no quiere tener esclavos, Dios no se complace en que nosotros aún cumplamos, porque podemos decir, mira, yo ya cumplí, como por ejemplo, mecánica, sí, y una esposa en un hogar, como el pastor Bullón cuenta una historia de una esposa que después de décadas de casada le dice, yo he sido fiel a mi esposo, yo he cocinado, yo he hecho todo en la casa, pero no lo amo. Wow. O sea, hizo todo, pero no hay una relación de amor. Eso no quiere Dios con nosotros. Amigo, amiga, que tú estás escuchando o estás viendo este mensaje, Dios quiere que
tú y él tengan una relación de amistad, de confianza, de compañerismo antes de actuar. Dios quiere que ya en nosotros nazca ese impulso de la fe, de confiar, de creer, y entonces el actuar después va a ser un resultado de esa fe. Ya Amén. No para agradar a Dios, para salvarme, favor, para ganármelo a Él, para que Dios vea, para ganar más puntos. No, sino voy a estar dispuesto a hacer todo porque estoy asombrado, estoy derretido ante ese Dios tan maravilloso que hace un trato conmigo. Y una promesa que es amplia, abarcante, que nos llena de mucho asombro, como usted bien decía, esa palabra, asombrados. Y creo que hoy tenemos nosotros esta invitación a creerle a Dios. Él ha prometido vida eterna para todo aquel que cree en Jesús. Eso es una promesa, como la hecha Abraham, abarcante, amplia. Hay que ser agradecidos con eso y vivir con esa gratitud. Y creo que podemos darle gracias a Dios, pastor, en una oración y decirle gracias porque también nosotros tenemos esta gran promesa de tu parte para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios tan maravilloso que quieres entrar en una relación con nosotros, tus criaturas. Sabemos, Señor, de que dista mucho. Aún el cielo y la tierra están cerca de esa distancia que hay entre lo que tú eres y lo que nosotros somos. Pero gracias, Señor, porque ya tú no ves al ser humano como una persona común, sino como hermanos de Jesús, quien es nuestro hermano mayor, nuestro representante ante el trono celestial. Y ahora, Señor, nuestro valor se ha potenciado. Somos hijos e hijas tuyos. Amén. Padre, gracias por este mensaje. Ayúdanos para creer, para confiar, para aceptar esa relación, Señor, y que luego nos podamos desbordar en gratitud hacia ti, en obediencia, ya no para agradarte, para salvarte, sino porque te amamos. Bendícenos en este momento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.